Tu canal favorito, Latinísimo TV, presenta. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre el Diván. Mi nombre es Yona Cabrera y a mi lado está Emérita Fuenmayor. Hoy vamos a hablar de un conflicto que nos atañe a todos y que nos tiene un poco aterrados, por lo menos particularmente a mí, que es el caso de el conflicto israelo-palestino. ¿Y cuáles son las consecuencias con Europa, no? Porque realmente ha llegado hasta acá un poco la violencia. Sí, Francia tiene una experiencia del terrorismo islamo y hay una población enorme. Es decir, es el país de Europa que tiene la mayor cantidad de musulmanes y la mayor cantidad de judíos en toda Europa. Eso sería, yo diría que realmente la consecuencia o lo que nos puede estar en alerta, que es que el conflicto se puede pasar hacia Francia por el hecho de que aquí están los dos bandos y por lo tanto, como son conflictos de ideología y de religión, son viscerales, hablando psicológicamente, son viscerales, entonces tienden a tomarlo como propio, la guerra de ellos, y entonces atacar no solamente a los judíos que está pasando, sino también a las personas que tienen otras religiones como el budismo, el catolicismo. Bueno, recientemente vimos en las redes a una persona que ha agarrado por la cabellera a una chica y la ha arrastrado por el piso, y resulta que es una musulmana que agarra a una judía y la arrastra en el metro de Londres. Wow. Eso significa que esta población que está en Europa o en cualquier parte del mundo va a tener la proyección de esa violencia y puede ejecutarla sobre las personas de su alrededor. Yo no diría que son casos aislados, yo diría, lo estuvimos discutiendo antes, que yo diría que sí hay un plan, que sí hay algo detrás de las redes sociales que mueven las masas y que incitan a estos jóvenes a luchar por la teocracia y por luchar por sus ideales, que en el trasfondo lo que tienen son realmente ideales no, sino simplemente intereses políticos y económicos. En el fondo, las masas no se mueven por un razonamiento voluntariamente, ni por una ideología. No. Las masas se mueven, y eso ha sido estudiado, se mueven por identificaciones, por proyecciones. Por eso yo hablaba de una proyección. Es decir, el musulmán que esté acá en Francia, en Alemania, en Inglaterra, que esté en cualquier país, pues esté en Estados Unidos también, o en Venezuela, en último caso, porque están llegando un montón, oleadas. Es una persona que va a defender supuestamente su fe. Su identidad. No, bueno, su identidad. Mira, Palestina es la Franja de Gaza, vamos a hablar en particular de la Franja de Gaza, es una orilla de... Lo pueden ver en pantalla, la zona es una orilla, la Franja de Gaza, que en 2006 hizo una elección donde eligió a un grupo considerado terrorista por todas las organizaciones mundiales, que se llama Hamas, que es el grupo de resistencia musulmana. Que está financiado por Irán. Que está financiado por Irán. Que es aliado de Putin. Bueno, por ahí la gente va sacando sus matemáticas y sus conclusiones. Bueno, y estábamos en que la invasión de Ucrania, ¿verdad?, produce una repercusión ya en Europa. Es decir, hay una crisis económica debido a la falta de productos que venían de Ucrania, y
y también por el precio del petróleo que Claro. Rusia enviaba a todos estos países de... Todo económicamente está ligado y esto lo vamos a seguir hablando en el siguiente segmento, así que síganos en Latinísimo TV en Sobre el Diván. Ya volvemos. Volvemos a nuestro espacio Sobre el Diván con el conflicto israelo-palestino. Wow, sí, el conflicto y la repercusión que tiene con respecto a Europa. Estamos Estábamos hablando de la parte de que esta guerra de Ucrania se puede estar desplazando hacia los países más, vamos a decirlo así, árabes. Es que el problema a nivel geopolítico y político, estábamos hablando de la guerra de Ucrania, el precio del petróleo, y resulta que la OPEP estaba realmente fundada por los países árabes, y detrás de los países árabes hay una liga árabe, y las costas de Gaza están llenas, vamos a decir, están por producir una gran cantidad de gas. De manera que es una zona estratégica a nivel económico para toda Europa y yo creo para el mundo. Yo pienso que, y esto es totalmente fuera de la seriedad, ¿no? Pero Putin parece que fuera como un Maquiavelo ahí que está buscando todos los sectores, porque tiene a Venezuela ahorcado, tiene como a todos los sectores del mundo buscando dónde están las fuentes y los recursos naturales para él dominar esos recursos. Pues, claro, para chantajear a todos los otros países con el precio del petróleo. Eso es Exacto, y que el gas como lo hizo acá en Francia. obvio. Y esa es la razón por la cual indirectamente hablamos del vuelo de una mariposa, que cuando mueve sus alas, revolotea sus alas en la antípoda, hay una consecuencia. Allí es donde entramos nosotros, los venezolanos, y donde entra Venezuela en este conflicto. Pero hoy nos extenderíamos mucho, vamos a centrarnos a lo que realmente atañe, que es este conflicto, porque estas poblaciones realmente, no tanto la de Israel, pero sí la de Palestina, es bastante vulnerable y bastante manipulada a mi juicio, ¿no? Porque toda esta gente que está en Gaza, por lo que yo vi en las noticias, fueron recompensados con dulces después de la guerra, como un festín por haber atacado a Israel con una masacre horrible, horrible. Ellos celebraron la muerte de los judíos. Sí, exactamente. Bueno, con violaciones, con torturas, con eventos realmente traumáticos para la sociedad nuevamente. Y con un secuestro de una cantidad enorme de personas, etcétera, etcétera. Y jamás declaró que saben que ellos no van a entrar a Gaza porque no pueden entrar con un ataque muy violento porque quieren rescatar a esas personas secuestradas. No, y porque ellos se mezclan con la población civil. Ellos fueron elegidos, Hamas se llama Movimiento de Resistencia Islámica, es la sigla en árabe de Hamas. Sí. Y es uno de sus acuerdos en la supuesta constitución de su reglamento es el movimiento de resistencia islámico, es un movimiento cuya alianza es con Alá y cuya forma de vida es el Islam. Su objetivo es izar el estandarte de Alá sobre cada porción del suelo palestino. Pero ¿qué tanto hay de manipulación? Porque debajo de eso lo que está es la economía mundial. Lo que está detrás de eso es el petróleo, el gas. Sí, pero mira, déjame del lenguaje, ¿no? Déjame ir a otro artículo 7 que expresa el día del juicio final. Bueno. No llegará hasta que los musulmanes se enfrenten a los judíos y los maten a todos. Bueno, Putin dice, Putin no. Entonces los judíos se esconderán detrás de las rocas y de los árboles
y las rocas y los árboles gritarán: oh musulmán, hay un judío escondido detrás de mí, ven y mátalo. Sí, eso sí. Entonces, esto es una doctrina, lógicamente genocida, y detrás de ese fanatismo, ¿verdad? Hay personas que no son realmente musulmanes. Ay, no. Es decir, podríamos decir que sí, que el Ayatollah, el presidente de Irán es islam, y que tal vez Islam. y que algunos países árabes que están alrededor estarían de acuerdo con eso. Pero no todos los países árabes. Pero esto lo desencadenó también que Israel estaba haciendo acuerdos con los países árabes. Arabia Exactamente, Saudita. y no todos los países árabes. El problema es que a nivel diplomático, Israel, que ha luchado tanto por tener su tierra prometida, ha logrado crear riqueza. Y está más occidentalizado. Bueno, ha creado riqueza y eso conviene a ciertos países árabes. Entonces Israel hace un acuerdo con los países árabes, Sí. están a punto de hacer un acuerdo, y allí jamás ataca. Claro. Es decir, no permite, aprovechando no la permite el circunstancia. acuerdo. ¿Por qué? Porque va a poner en jaque a los países musulmanes, es decir, están con Alá o están con... Bueno, acuérdense que ellos quieren que Alá domine el mundo. Así que volvemos Bueno. en la otra parte explicando un poco más. ¿Quién va a tomar la personificación de Alá? No lo sé. Volvemos en la segunda parte explicando un poco más. Acuérdense de seguirnos en Latinísimo TV, en Sobre el Diván, y ya volvemos con un tema súper interesante: el conflicto Irán y Palestina. Estamos de nuevo en Sobre el Diván con las repercusiones del conflicto israelo-palestino. Sí, es un conflicto que va siendo desde el 7 de octubre y ha impactado a todo el mundo, al planeta en general, por el nivel de crueldad y de violencia que hay. Pero me está diciendo producción que hay una pregunta. Sí, la señorita Ebony García pregunta: ¿quién financia todo este tipo de acciones y por qué? Bueno, nosotros lo estuvimos diciendo un poquito en el anterior, pero bueno, jamás, que es un grupo terrorista que después, en el 2006, si no me equivoco, Es elegido por la población de Gaza. Por la población de Gaza como el representante, vamos a decirlo, político de ellos. Pero este está financiado por Irán, ¿no? También han dicho que está financiado por criptomonedas. Es decir, no se sabe quién está detrás de los capitales que llegan para la compra de armas, para la fabricación de los túneles, para todo aquello que excede las ayudas que las Naciones Unidas le han asignado a Palestina. Pero corrígeme al aire, no importa. Esto de las criptomonedas y todo esto de la moneda virtual no tiene que ver con Soros. Mira, el problema que habíamos hablado de la manipulación del fanatismo, en la manipulación de... Bueno, pero para aclarar la pregunta, jamás Irán, Rusia, encargado de ver dónde están los recursos naturales del mundo para tener el control económico. Hay un expansionismo. 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 Entonces,
tenemos que ver también esos otros capitales que llegan en criptomonedas, que están financiando, que no vamos a plantearnos hipótesis o suposiciones de quién está enviando esos capitales a los terroristas de Hamas. ¿A quién le conviene, simplemente? A quienes le convenga. El caso es que sí hay un interés en una zona que está ligada a la producción del petróleo, aunque Venezuela, y ahí volvemos a Venezuela, Venezuela es el máximo productor de petróleo mundial, ¿verdad? Y en este momento se está negociando una cantidad de asuntos en relación a la influencia que puede tener los países que ya no son comunistas, sino que son radicales en el sentido de capitalismo de Estado. Y, porque yo diría que el comunismo, como se venía diciendo, con los ideales reales del comunismo de 1960 o 1970, no existen ya, o sea, no, porque se han borrado prácticamente en los ideales de cada presidente comunista. Pero es que realmente está sucediendo lo contrario, es decir, cuando Marx dijo trabajadores del mundo unidos, habló de los trabajadores, los obreros de las fábricas, y resulta no de la inteligencia artificial. Okay. Y resulta que después de la revolución industrial y la salida hacia otras áreas geográficas que no sea Europa industrializada, la mayor parte del mundo no está industrializada, es decir, no tenía obreros, claro, en sí. Y es allí donde la doctrina comunista, el marxismo, ha ido produciendo revueltas y revoluciones. Eso significa que es un desnivel histórico, que hay una negación realmente del marxismo en cada una de las revoluciones que se están produciendo. Claro. Y lo evidente, al menos aquí entre nosotros en Francia, es que existe una islamo-izquierda. No. O la izquierda islámica. Bueno, yo diría que no es solamente en Europa, ¿no? Yo también en Latinoamérica están tratando de... Bueno, pero sí, la alianza del gobierno de Venezuela con el gobierno de Rusia en este momento no es evidente, es porque la gente no ha leído los periódicos, no ha oído declaraciones ni nada. No ha visto las marchas de los árabes en Venezuela con sus burkas y sus banderas, ¿no? Ha aparecido un gobernador del estado Táchira con una turbante árabe, sí, ya dando una conferencia declarando su apoyo a Hamas. Wow. Entonces, es obvio que sí, no a nivel de la población, pero a nivel de la esfera gubernamental, hay apoyos. Claro, aparte que es un apoyo militar. Hay una alianza, además hay una alianza entre Putin y el presidente de Venezuela. Pero es que el primer objetivo de Putin fue Venezuela, y eso ya lo tuvo desde los 2000, 2006, 2007, 2010. Él ya entró. Es más, 1967. Ah, sí. Entró antes, entró en el 60, es decir, pero la incursión que hicieron los cubanos a las costas de Venezuela y que fueron derrotados en la época de Rómulo Betancourt, estaba hecha por una flota cubana, pero detrás, lógicamente, el financiamiento sabemos que era comunista. Entonces, esa situación nos implica directamente a los latinoamericanos. Yo creo que Venezuela es como un punto muy importante, ya que las negociaciones ahorita y las tensiones políticas y electorales están, justamente ahora es que está ocurriendo esto de Israel con Palestina en el otro lado del mundo. Claro, que si Biden se mueve velozmente en el momento en que aparece Hamas en la... Claro, porque como tambalea Venezuela con respecto a esto, atacan inmediatamente... Estamos hablando del vuelo de la mariposa. Aquí
la fuerza, la energía del vuelo de esta mariposa llegó allá a Latinoamérica. Y bueno, es un por parte de las repercusiones. Esas son las repercusiones, El problema es que en el fracaso de una ideología, porque salido de la sociedad industrial, la vigencia de la ideología de los trabajadores del mundo unidos ya no es caducó. actual. Bueno, estamos con un tema súper interesante, las repercusiones ya no es Europa sino en el mundo del conflicto Israel-Palestina, pero tenemos que ir a unos comerciales, así que volvemos más tarde. No se olviden de seguir Latinísimo TV y Sobre el Diván. Ya volvemos. Bienvenidos otra vez a otro segmento de Sobre el Diván. Debo agradecer a las instalaciones de Kendall Market, un lugar maravilloso donde vas a encontrar toda la comida latina sabrosísima acá en París, Puerto Orleans. Y con esto proseguimos con el tema el conflicto palestino e Israel, las repercusiones. Estábamos hablando de todo Venezuela, de cómo entraron. Un conflicto que atañe a todo el mundo. Sí, el planeta entero, ¿no? Yo estuve muy afectada por una noticia de los atentados que hubo en Rusia hace pocos días, donde ayer, donde persiguieron y atacaron a unos judíos en el aeropuerto. A mí me parece que estamos volviendo atrás, de vez de ser un ser humano involuciona totalmente a la crueldad de lo que es la persecución de los judíos. Incluso hoy caminando hacia acá vi los sellos en París, vi los sellos de la Estrella de David, como identificando dónde están las zonas de los judíos. Sí, aquí hay barrios enteros que son efectivamente de población judía. Pero bueno, no es extraño que ver llegar a un avión de Tel Aviv para acoger refugiados judíos, que son judíos de familias rusas, pero de religión judía, y que un cúmulo de gente llega al aeropuerto, entra en la pista y quiera sacarlos del avión para matarlos. Eso fue la intención. A mí me parece... Después corrieron hacia los hoteles porque se corrió la voz de que estaban alojados en ciertos hoteles y corrieron a los hoteles para conseguirlos y matarlos. Y bueno, eso es la resurrección del antisemitismo. No, la resurrección del nazismo. O sea, exactamente. Hitler reencarna, ¿qué pasa? No, pero atención, aparece el antisemitismo y la persecución de los judíos en los pogroms en Rusia. Es decir, que ya en las últimas décadas de 1800, ya los gobiernos rusos y las armadas rusas perseguían a los judíos. Es más, he leído que de los libelos de las publicaciones que se hacían contra los judíos, Hitler sacó el contenido y lo publicó en Alemania. Sí. Entonces, lo que está sucediendo como repercusión es que se están removiendo capas arcaicas, yo diría, arcaicas de memorias soterradas y que están aguijoneando a la gente para que vaya a la violencia. Claro, se decía, hay una hipótesis de que Putin busca la tercera guerra mundial a toda costa porque le conviene. Bueno, el Papa habló de una tercera guerra mundial, pero el hecho es que sí, que por lo menos el gobierno de Francia está tratando de mantener un equilibrio, está manejando la parte de la expresión de esa violencia, y el mismo presidente de Francia viajó primero a la Franja de Gaza
y después a Israel, y después se entrevistó con varios países árabes. Es decir, que la opción diplomática es lo que nos puede salvar en este momento de la expansión de esa violencia, que hay que detenerla, hay que tener cuidado. Pero bueno, yo acá, mi análisis psicológico es que hay muchos adolescentes o menores de edad que están involucrados en atentados aquí en Francia, con respecto a profesores específicamente. Y yo lo venía hablando, lo venía investigando, esto puede ser generado por las redes sociales, porque con los algoritmos y con todo esto, la gente con poder o con dinero puede captar a ciertos grupos o ciertas personalidades específicas para sus ataques. Yo no creo que estos ataques sean aislados de un niño de 14 o de 13 años, voy a matar al profesor. Yo creo que hay alguien incitando, y pueden ser las redes sociales. No, pero también población que ha sido acogida en el país y que tienen antecedentes de terrorismo y que no han sido detectados. Bueno, ahí es donde está el frase que dice: ¿hasta cuándo esa migración que no le ponen un límite, no le ponen una barrera de por lo menos unos antecedentes penales? Pero, o sea, claro, está favoreciendo a la derecha, en todo caso, en totalmente. Cierta población. Pero habíamos hablado de que hay una conexión entre los gobiernos de extrema, digamos izquierda, aunque no sean marxistas, que no sean tampoco gobierno de los trabajadores, y que puede ser un gobierno de mafiosos, etcétera, etcétera, o en el caso de la Franja de Gaza, un grupo terrorista. Esta alianza estratégica con los partidos de izquierda o los partidos revolucionarios. Bueno, también hablando de este hombre, el innombrable, el rey del norte, según las escrituras y la Biblia, este hombre no tiene escrúpulos, igual y como financia y apoya a Maduro, apoya a Le Pen. O sea, bueno, él no tiene escrúpulos y va a apoyar a Hamas. Bueno, pero estamos hablando en forma general. En forma general, es decir, el hecho de que la doctrina de la dictadura de los trabajadores haya fracasado porque estamos en una época postindustrial y que la estabilidad en el poder no depende ya sino de el voto de la gente, etcétera, etcétera. Entonces el líder de izquierda tiene como finalidad acaparar ese voto de extrema izquierda, y esa población es islamista, es islámica, y en consecuencia juega a favor de la desaparición de la cultura occidental cristiana. Bueno, ya volvemos. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, Latinísimo TV, sobre el Líbano, y seguimos con el conflicto Israel-Palestina. Bueno, continuamos con Sobre el Diván y seguimos hablando del conflicto palestino-israelí y sus consecuencias, porque estamos hablando de las repercusiones que en este momento tiene en el mundo. Y para los que estamos acá en Francia, lógicamente la confrontación de los grupos de la izquierda islámica o la islamo-izquierda y el gobierno, bien que por ahí también se maneje la posibilidad de que sea provechoso para la derecha. Bueno, sí, muchas cosas que han pasado en Francia, debes de favorecer a la izquierda, le ha favorecido a la derecha. Cosas que hace la izquierda ha favorecido mucho a la derecha aquí.
Pero creo que sí, Macron ha hecho un papel bastante importante con respecto a lo que es la diplomacia. Porque él cree simplemente en el diálogo, él sí cree en la diplomacia. Y la propuesta es convencer a Hamás de que acepte la instalación de un Estado palestino, un Estado de derecho en el territorio de Gaza de decisión. Yo creo que si hay que limitar Estado de Israel, Estado de Palestina, o sea, si no se consideran hermanos, si no se consideran que son parte de la misma población, limitar sus territorios. Ya leímos anteriormente 2 artículos de los reglamentos de Hamás, que es lucha y muerte contra los judíos. Bueno, sí, eso es muy... Lo que pasa es que después de muchos milenios de dominaciones extranjeras, en realidad, un previo, el grupo que está en la Franja de Gaza, no sabemos si realmente tiene una identidad árabe. Históricamente se instalaron, así es la prehistoria, se instalaron grupos que venían de Creta, es decir, de la isla, de la civilización minoica, es decir, venían del sur de Grecia y se llamaban gente del mar y se instalaron allí. Es lo que nosotros conocimos en la historia como fenicios, ¿verdad? Fenicios mezclados. Ellos se extendieron incluso por todo el Mediterráneo, pero ocupaban el Mediterráneo. Y los israelíes que estaban allí, los judíos, los dejaron instalarse. Y ellos fundaron 5 ciudades, y eran ciudades-estado, como en la época, y permanecieron allí. Y el nombre palestino fue dado por los romanos. Y eso se llamaba Tierra Canaán, Tierra Prometida, se llamó Judá, etc. Y cuando están bajo la dominación del Imperio Romano, el Imperio Romano los llama palestinos. ¿Ya? Y era todo el territorio, tanto lo ocupado por los judíos como por los ocupados por los palestinos, lo que hoy son palestinos. El nombre de Israel era todo el territorio, el nombre de Palestina no existía, fue el de una provincia romana. Posteriormente, pues hubo una expulsión de los israelíes en todas estas colonizaciones que se hicieron, y los judíos que habían sido perseguidos ya desde la segunda mitad de 1800 y que ya habían en 1870 comenzado a volver a esas tierras de Canaán, fundaron la primera escuela agrícola en 1870. Sí, es decir, que ellos comenzaron a instalarse poco a poco y vinieron, entre más los perseguían, más seguían llegando. Recurrentemente invasiones. Y entonces poblaron realmente de nuevo esa zona. Y allí, después de los conflictos habidos y después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, las Naciones Unidas les propone crear 2 estados, uno palestino y uno europeo. El 14 de mayo de 1948 se instala Israel, pero ese mismo día, al día siguiente, es invadido. Es invadido por los países árabes. O sea, que nunca han tenido paz. Y Palestina nunca aceptó, los palestinos nunca aceptaron crear ese estado. O sea, que esto viene de hace prácticamente un siglo. Entonces, para concluir, las repercusiones están tanto en Latinoamérica como en Europa, pero en Europa ya Macron con sus relaciones diplomáticas ha bajado un poquito las aguas. Nos queda ver qué pasa con diferentes países de Latinoamérica, porque esta es una lucha de poderes, a mi juicio es una lucha de poderes. ¿Quién se queda, coloquialmente lo voy a decir, con el coroto? No. ¿Quién se queda con el planeta? Porque al final, si Iván decía trabajadores del mundo, unidos, era todo el mundo. Claro, ellos quieren conquistar a todo el mundo. Sí, son ciertas personas que quieren en la dominación completa. Pero eso es la conclusión que les vamos a dar el día de hoy con este conflicto
Espero que les haya interesado, espero que también hayan entendido un poquito, porque Claro que sí. muy extenso, Claro que sí. muy extenso y viene desde muchos siglos. Podríamos hacer otro capítulo sobre la historia que nos lleva a este conflicto. Pero no me queda más que agradecer a Kendall Market con sus instalaciones y su exquisita comida que aquí venden, y la producción de Mérida Fuenmayor, Johnny Cabrera y Latinísimo TV. Y no me queda más que invitarlos para el próximo capítulo de Sobre el Diván. y Por aquí, por Latinísimo. Sí, por Latinísimo TV y con Johnny Cabrera y Mérida Fuenmayor. Se les quiere muchísimo y nos estamos viendo. Hasta pronto. Escríbanos.